El simbolismo es el arte de pensar en imágenes, no con imágenes, sino pensar en imágenes. Una habilidad que ha acabado perdiendo el hombre civilizado actual, o sencillamente el hombre civilizado. El simbolismo es una especie de lenguaje olvidado. Es una condensación expresiva y precisa que siempre se relaciona con el mundo interior. Por contraposición a otro tipo de imágenes o signos que están evidentemente relacionados con el mundo exterior y estamos verdaderamente rodeados de ellos. Goethe, Wolfgang Goethe, magnífico escritor, hombre sabio, excepcionalmente inteligente y masón, decía que en el símbolo, lo particular representa a lo general, no como un sueño ni como una sombra, sino como viva y momentánea revelación de lo inescrutable. Los símbolos, decía Goethe, son la expresión sintética de una ciencia maravillosa de la cual los hombres han perdido el recuerdo, pero que enseña todo lo que ha sido y será bajo una forma inmutable. A los símbolos, efectivamente, se les reconoce una indiscutible función didáctica. El simbolismo es el conocimiento de las relaciones que unen al creador con lo creado. Hay tres clases de símbolos, no de signos, de símbolos. El símbolo accidental, el símbolo convencional y el símbolo universal. El primer género, el accidental, proviene de las condiciones estrictamente transitorias en las que se vincula un objeto simbolizado con un elemento real mediante asociaciones de contacto visual, en fin, una llave grande, un zapato enorme a la puerta de un establecimiento. Todos sabemos interpretar lo que es. Eso es un símbolo, sí, de acuerdo, pero un símbolo, digamos, ocasional, accidental. El segundo tipo es el símbolo convencional, se constituye por la simple aceptación generalizada de una conexión constante y arbitraria, insisto, máximamente generalizada, entre un objeto y su significado. Es decir, por convenciones acordadas y consabidas. Ejemplo, los símbolos que todos conocemos de pesos, medidas, distancias, los símbolos matemáticos, los símbolos químicos. Son símbolos, ciertamente, pero están consabidos, son generalizados y proceden de un acuerdo y de una convención entre todos. En cambio, el símbolo tradicional, el símbolo universal es otra cosa. El tercer tipo es el que querría tratar hoy y del que estamos hablando hoy. El símbolo universal se define por la existencia de una relación intrínseca, no atribuida, entre el símbolo y lo que representa, y que va más allá, por supuesto, de un parecido físico. Y va más allá de la lectura literal, y va mucho más allá de la convención, de hacerlo algo convencional. Y que tiene que ver, como he insinuado anteriormente, con un lenguaje de imágenes y de emociones. Es palabra clave para comprender los símbolos masónicos. Está basado en una condensación expresiva y precisa que habla siempre de verdades trascendentes, predominantemente vinculadas al interior del ser humano. De esa clase de símbolos estamos hablando aquí en masonería. En la masonería, el símbolo es una realidad casi exclusivamente anímica. Quizá exagere un poco y quizá tenga mucho que corregir, sin duda. Don Jorge Galiano, nuestro venerable maestro, si digo esto, que no soy el único que lo piensa, los símbolos en masonería tienen casi exclusivamente
son una realidad anímica, que se proyecta luego sobre la naturaleza, sobre la realidad o sobre nuestros actos. Y lo hace tomando las formas, el nombre de los símbolos, en cualquiera de los idiomas existentes, pero sigue siempre siendo el mismo contenido o contenido bastante semejante, fuera cual fuese la civilización, el idioma o la época en el que se actualice, se active ese símbolo. Mircea Eliade atribuye al símbolo la misión de abolir los límites de este fragmento que es el hombre, decía con la palabra fragmento entrecomillado, para integrarlo en unidades más amplias, la civilización, pues la humanidad, diríamos el todo. Mircea Eliade quería decir esto, y lo decía, lo dijo en varios de sus libros. El símbolo nos adentra en el todo, si somos capaces de, más que de interpretarlo, de vivirlo. Y creo que por ahí van los tiros en la concepción del símbolo de la masonería. La orden francmasónica, vamos al caso, digamos, a desbrozar algunos de ellos y a revelar algunos de ellos, que está, por cierto, en todas partes. Aquí no hay revelación ninguna de secreto porque la bibliografía, como ha dicho el presentador, es ingentísima. Pero decía que la orden tiene unos símbolos que proceden en su mayor parte de los elementos propios de la construcción de edificios. Curioso, ¿verdad? Al fin y al cabo, su origen más inmediato está en los gremios de constructores medievales, de catedrales o de edificios civiles. Al convertirse aquellos gremios, digamos, de albañiles verdaderos que trabajaban la piedra, como se denomina albañiles operativos, en asociaciones ya de otro nivel, digamos, especulativos, que ya no trabajaban la piedra ni hacían paredes, los instrumentos, los útiles, las herramientas de aquellos albañiles se vaciaron de contenido, como se dice en lingüística, se desemantizaron, se lexicalizaron o se relexicalizaron, pero a nivel simbólico. Se mantuvieron los chismes, los instrumentos, los utensilios, y se resimbolizaron, recogiendo ya una tradición simbólica que existía, por supuesto, mucho antes de la Edad Media, incluso relacionado con estos útiles de cantería. Los elementos, lógicamente, que antes servían únicamente o principalmente para edificar, a partir del siglo XVIII, año fundacional, creo que es 1717, fundacional de la masonería especulativa, pues estos elementos servirían a partir de entonces para simbolizar otro tipo de construcción, que es, como es bien sabido, la construcción de un edificio interior, la construcción de un templo interior. Las herramientas, pues, se simbolizaron. Sépanlo ustedes, perdónenme, seguro que ya lo saben, pero muchos de los principales símbolos de la masonería son herramientas. Pero también se simbolizaron, y a esto iba, otros elementos que no son útiles, perdón, que no son herramientas, que no son chismes, que son otra cosa. Y yo pensando desde hace ya tiempo, se me ha ocurrido, se le puede ocurrir a cualquiera y seguro que es algo perfectamente transparente, pero se me ha ocurrido presentarles a ustedes una estructura tripartita de unos cuantos símbolos de la masonería. Lo diré más claro, yo dividiría los símbolos de la orden francmasónica en tres modalidades, en tres tipos o tres subgrupos. El primero, el que acabo de mencionar, digamos los primarios, los esenciales, los instrumentos de construcción, herramientas. Un segundo tipo de símbolos que serían los conceptos de construcción, fíjense ustedes, símbolos que son conceptos, que serían los saberes abstractos formales. Y un tercer tipo de símbolos, también sin soporte físico, que serían los elementos verbales de la construcción. La palabra y el silencio. Pues bien, en este primer grupo, ustedes creo que lo saben, yo voy a apuntarlo, voy a ir un poquitín más allá. En este primer grupo que decía de instrumentos, de herramientas, de útiles,
están